Muy buenas tardes con todos. Les saludo a nombre de la Asociación Tucuy. La visión de Tucuy es llegar a ser una institución comprometida en la formación de ciudadanos, los cuales participen en los asuntos públicos y que influyan decisivamente en las decisiones de nuestra nación, teniendo como base la integridad, transparencia, justicia y la dignidad del ser humano. Antes de dar pase a nuestro expositor, permítanme una breve reflexión. Estamos pasando por un periodo muy crítico donde prima la injusticia, la violencia, el desorden y el desgobierno. Frente a ello, la reacción de una gran mayoría es la negación o la indiferencia. Esto es muy preocupante, pues nos estamos acostumbrando a tomarlo como normal. Recuerdo hace años cuando el Perú era una potencia pesquera, cuando yo tenía que ir a mi pueblo tenía que pasar por Chimbote, ¿no? Antes de llegar a Chimbote, se sentía un olor nauseabundo, Mm. abominable, ¿no? Era insoportable. Entonces seguía avanzando, ¿no? El ómnibus y ya cuando pasó más o menos media hora llegué a Chimbote y de pronto me di cuenta que yo ya no tenía esa sensación de nauseabunda, esa sensación abominable. ¿Qué había pasado? El olor no se había disipado. Lo que pasa es que me había acostumbrado a ello, ¿no? Se había normalizado para mi sensación. Algo así es lo que está pasando actualmente en nuestra sociedad. Pero hay otros que reaccionan de una forma diferente, están reaccionando con depresión, con desesperanza, ¿no? Pensando en momentos como esta, que necesitamos, ¿no? Escuchar una perspectiva diferente, una perspectiva que nos saque de nuestra indiferencia o desesperanza. Por ello, estamos proponiendo el tema de hoy que es liderazgo y ciudadanía, claves para el cambio, a cargo de César Sánchez Martínez. César Sánchez es escritor y periodista colegiado especializado en economía. Se formó en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Universidad ESAN. Ha realizado estudios de especialización en Buenos Aires y Montevideo. Tiene escrito más de 1000 artículos en diversas publicaciones del mundo. Es coach, mentor en temas de liderazgo y es director del diario Certeza. Con ustedes, nuestro expositor de hoy día, César Sánchez Martínez. Adelante, César. Gracias, Borsi, y gracias y un saludo cordial a cada uno de los presentes que están acá y los que van a incorporarse luego. Bueno, el tema de hoy tiene que ver mucho con la Asociación Tucuy. ¿Por qué? Porque la Asociación Tucuy es una herramienta de lo que justo voy a hablar ahora. ¿Cómo podemos hacer ciudadanía y cómo el liderazgo nos puede apoyar, sobre todo de una perspectiva cristiana, bíblica cristiana? ¿Qué podemos hacer frente a esta realidad? Y para ello, obviamente, me voy a ayudar de mi PowerPoint que he preparado para que de esa manera todo el mundo pueda guiarse y hacer lo que queremos. Bueno, y ahí está, ya tiene que estar saliendo la imagen. Sí, Bien, liderazgo y ciudadanía, claves para el cambio. El tema parece rimbombante, pero es un tema que tiene que ver con el día a día, especialmente de los creyentes. ¿Por qué? Porque nosotros formamos parte y somos ciudadanos del reino, pero que estamos acá en la tierra. ¿Y cómo podemos hacer visible esa ciudadanía del reino aquí frente a todos los problemas sociales que el Perú, América Latina y el mundo requiere y plantea? Pues bien, para eso hay que entender primero qué es el liderazgo y luego qué cosa es ciudadanía para más o menos ir captando la idea y luego nos metemos al tema de fondo. El liderazgo tiene una serie de acepciones, pero la más cercana es eh, influencia. La influencia. Si podemos usar una palabra para hacer sinónimo de la palabra liderazgo, es influencia. Y la influencia, aunque le parezca mentira, es una dimensión muy especial. ¿Por qué? Porque no todas las personas son líderes y no todas las personas que están en una posición de autoridad
son líderes. Pueden ser directores, gerentes, profesores, lo que sea, pero no son líderes. Sin embargo, la persona que limpia está en trabajos muy humildes, a lo mejor es un líder. Y eso lo vamos a ver en las escuelas. Ahora, si hablamos de esa dimensión especial y hablamos de lo que sería influencia, se nos vienen a la mente algunas cosas muy importantes. Por ejemplo, la productividad. Un líder que influencia tiene que producir más, pero no en términos de producción mecánica, industrial, no. Producir todo lo que él hace, aún producir ideas, producir ideología, producir posiciones, pensamientos. El asunto tiene que producir más para que se note su liderazgo frente al resto. Tiene que ser una persona llena de principios y valores. Ahora, principios y valores éticos, pero en el caso de los creyentes, principios morales. ¿Por qué? Porque esa es la clave medular del estilo de vida de las personas que se llaman cristianos. También, ojo, tiene que ver con la eficiencia y con la eficacia. Son dos cosas distintas, pero a la vez son palabras primas hermanas. ¿Qué es la eficiencia? Lo he puesto ahí. Lograr objetivos con con un menor tipo de recursos, de tiempo, de dinero y de esfuerzo. Entonces uno tiene que ser eficiente logrando todas esas cosas. Pero la eficacia tiene que ver que yo tengo que tener buenos resultados. Es decir, qué es lo que yo deseo, qué es lo que yo espero, eso tengo que lograr. Ahora, no es fácil. Algunos pueden ser muy eficientes, pero se demoran mucho. Entonces no son eficaces. Otros pueden ser eficaces, pero no tan eficientes. Lo correcto sería que un líder mantenga esas dos líneas, eficiente y eficaz. Ahora, el creyente tiene una particularidad, que precisamente por ser creyente, tiene algunas herramientas que las personas que no lo son, no lo tienen. Y eso lo vamos a ver más adelante. También tiene que tener lealtad. La lealtad no es amiguismo, por si acaso. Es lealtad a los principios, a las personas, a los recursos, pero uno tiene que acercarse lo mínimo a ellas, no se tiene que alejar de esos objetivos. Y por último, hay otras cosas, pero yo he considerado estos puntos, tiene que tener utilidad, vocación de servicio, tiene que ser útil. ¿A quién? A su entorno, a la sociedad. Ahora, si ese es el liderazgo y es una influencia especial, entonces, fíjese acá, estas cosas que he puesto, estos ítems. Hemos hablado del punto uno, influencia. Lo mismo tendríamos que hablar del servicio, del ejemplo. Cuando hablamos del ejemplo, tenemos que hablar de las personas tienen que seguirnos, de los seguidores, del que está a la cabeza. Si hablamos del servicio, tenemos que hablar de la vocación. Ojo, no todos tienen la vocación de servicio. Lo correcto sería estar al servicio de los demás, pero no todos lo tienen. Uno puede tener 50 títulos universitarios, una posición académica, pero no está al servicio de los demás. Hay que tener visión, pero la visión suena muy abstracto. Hay que tener una visión de futuro, colocarse en escenarios futuros, pero al mismo tiempo esa visión tiene que ser compartida. ¿Por qué? Porque se trata de contagiar mi visión al resto. Hay que trabajar en equipo. Nadie en estos tiempos es Superman. Nadie. Todos somos seres humanos comunes y corrientes. Superman es para los cómics, para ahí los superhéroes, para la televisión, para las historias, para los niños. Pero para las personas adultas, todos, todos somos importantes y todos somos útiles. Hay que ser solidarios, porque no todos hacemos las mismas cosas en el mismo tiempo. Somos distintos, somos diferentes, tenemos trasfondos diversos. Entonces, tenemos que actuar en función al resto. Hay que ceñirnos a la verdad. Y la verdad es una sola. Ojo, señores, escúchenme bien. La verdad es absoluta. El resto es relativo.
Y la verdad siempre es la verdad. No hay medias tintas, no podemos negociar la verdad. Puntualidad. La puntualidad es fundamental, es clave. ¿Por qué? Porque si yo espero lo demás, como bien mencionó Ángel ahí, estoy premiando a los que se sacrificaron y fueron puntuales. No, no, estoy premiando a los tardones. Y aquellos que se sacrificaron, dejaron de hacer cosas para estar puntualmente, los estoy castigando. Entonces la puntualidad entra en este rubro. Lo que pasa es que somos tan impuntuales que es algo cultural. Entonces, como que no le damos la importancia necesaria. La Biblia dice, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, no hay que caer en ese juego. Hay que ser responsables, responsables de lo que he dicho. Mi palabra tiene valor. Antiguamente, en la época de mi padre y mis abuelos, la palabra valía. Yo lo he dicho, se cumplía, porque la palabra tiene valor. Y ahora también se habla de las famosas habilidades blandas. La mayoría de ustedes la tiene y quizás alguno de ustedes lo ignora, pero cada persona tiene habilidades blandas. Hay que desarrollarlas. Messi ha llegado a ese nivel de futbolista, Cristiano Ronaldo a esos niveles. ¿Por qué? Porque han practicado. La práctica. La práctica hace al maestro. Entonces uno puede ser campeón, un as en habilidades blandas cuando lo practica. Lo vamos a ver más adelante. El liderazgo nada tiene que ver con la técnica, con la estrategia, con la táctica. No, 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 no. El liderazgo tiene que ver con el carácter de la persona. Es decir, todo lo que yo digo me tiene que respaldar, mis hechos me respaldan. Porque yo le puedo decir A, B y C y hago Z y H. O sea, no hay concordancia. Mi vida con lo que digo. Y el carácter es personal. La persona tiene su propia idiosincrasia y lo tiene que hacer saber al resto. Estamos hablando todavía de liderazgo. Pero el liderazgo no es tener una autoridad mandada. Yo soy el jefe, el gerente, el director, yo mando. Soy el líder. No. Ah, la posición, me han dado este poder para hacer tal o cual cosa, tampoco. ¿Tengo la autoridad para hacer una cosa u otra? No. Entonces, a veces en este mundo nos hemos acostumbrado a que el líder es el que está adelante, el que está arriba, el jefe, el gerente, el director, el presidente del directorio. Él es el líder, no necesariamente. Como bien lo dije al principio, el líder puede ser el colaborador que hace el trabajo más sencillo. Miren nuestro Congreso. ¿Nuestro Congreso está lleno de líderes? No, está lleno de gente deficiente, que no es eficaz, que no es eficiente, pero es nuestro Congreso, eso hemos elegido nosotros. Por eso que en los últimos años hemos tenido ¿cuántos presidentes? Esa es una pregunta de examen de admisión en las universidades ahora. ¿Cuántos presidentes tuvo el Perú en los últimos 5, 6 o 7 años? Esa va a ser una de las preguntas difíciles de contestar. Ahora, ¿qué cosa es ciudadanía? Que ya hemos entendido qué cosa es liderazgo, ahora lo tenemos que mezclar qué cosa es la ciudadanía. La ciudadanía forma parte de una comunidad o un grupo social de manera sistemática. Cómo yo participo políticamente, y cuando digo de políticamente hablo en el arte de gobernar. No estoy hablando de la politiquería que se vive en la actualidad, no. El buen arte de gobernar, la política es el arte de gobernar. Por lo tanto, si uno está en esta posición política, tiene que saber gobernar. Así como se habla de gobernanza, ¿no? En las empresas, en las instituciones. Igual ahora hay que hablar también de buen gobierno, no corporativo, pero buen gobierno político, buen gobierno gubernamental, buen gobierno público. ¿Por qué? Porque se trata de participación política. Pero también hay que involucrarse, ponerse la camiseta.
ponerse la camiseta. Es fácil ponerse la camiseta ajena y decir, si yo hubiera estado en la cancha, hubiera hecho un gol. Yo hubiera hecho aquello o lo otro, pero no estás en la cancha. En las canchas están 11 jugadores y esos 11 determinan si ganan el partido, empatan o pierden. Bueno, y como tú no estás en la cancha, tienes que entender y tienes que involucrarte. Ahora, estamos hablando de ciudadanía. La ciudadanía, ¿cómo se expresa? La verdadera ciudadanía se define por el compromiso, el nivel de compromiso que tienes. En algún momento en la Biblia se menciona, por ejemplo, que la buena semilla, de las 4 tipos de semillas, 3 se perdieron. Una fue buena semilla. Entonces, deducción lógica, del 100% de trabajo, de labor, hay un 25%, una cuarta parte que es buena, que va a ser buen resultado. Pero de esa cuarta parte, algunos dieron 30%, otros 60%, otros 100%. El crecimiento no es igual. Unos rinden más, otros rinden menos. Están en la línea, pero no todos rinden lo mismo. Por lo tanto, el nivel de compromiso. ¿Qué tan comprometido estoy con el desarrollo social, con la inclusión social? Eso va a depender mucho de mi ciudadanía. Hasta ahí está bonito este tema. Liderazgo y ciudadanía. Ahora, ¿cómo lo fusionamos? ¿Cómo lo mezclamos? ¿Cómo colocamos algunas claves para el cambio social? Amigos, todo esto no es otra cosa que lo que nosotros cada día hacemos y quizás ni nos damos cuenta. ¿Qué nos dice la Biblia al respecto? La Biblia nos dice algo muy interesante. La voluntad de Dios para la vida del creyente es que nos ha dejado instrucciones. Y la Biblia es un viejo libro con nuevas instrucciones cada día. Entonces, parte de las instrucciones para el buen desarrollo, el buen gobierno político y social, la podemos encontrar en la Biblia. Por lo menos los principios y valores están ahí. Los principios, ¿qué tengo que seguir? ¿A dónde voy? Por ejemplo, Dios llamó a una persona. Yo a veces me preguntaba, ¿por qué Dios eligió a Israel? ¿Por qué no eligió al Perú? ¿Por qué no eligió a China? ¿O por qué no eligió a Alemania? ¿O a Japón? ¿O a un país africano? ¿Por qué Israel? Dios no eligió exactamente a dedo a Israel, pero sí eligió a una persona, Abraham. Y según el primer libro de la Biblia, Génesis, ahí está. Y haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Así dice el versículo, pero espérate. Haré de ti una gran nación, gran nación. O sea, en Abraham va a haber una gran nación. Y una gran nación no crece así como crecen las plantas y se reproducen. No, toda nación tiene reglas, toda nación tiene principios, toda nación tiene una forma de gobernar. Por lo tanto, Dios iba a proveer los mecanismos de gobernanza. Esos mecanismos de gobernanza que Dios estaba prometiéndole a Abraham, Dios lo iba a proveer más adelante. Por lo tanto, la participación social es bíblica, es bíblica. Pero vamos a ver hasta qué nivel o desde qué punto de vista. Ese llamado a Abraham pasó de hombre a hombre. El llamado fue para Abraham, que era un solo hombre casado en ese entonces con Sara. Era soltero, Abrancito, no tenía hijos. Después, bueno, ya estaba casado, pero no tenía hijos. Después le nació su hijo Isaac. Abraham tuvo otros hijos, los hijos Ismael, el mayor, tuvo hijos con Setura, la segunda esposa después que murió Sara, pero tuvo nuevos otros hijos. Pero en Isaac pasó ese llamamiento. Y según el Génesis, capítulo 26, verso 3, ahí leemos lo que Dios le dice en Gerar a Abraham.
habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y estaré contigo, y te bendeciré, bendeciré, voy a hablar bien de ti, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, Canaán, y confirmaré, ¿qué cosa? El juramento que le hizo a su papá. Por lo tanto, ese compromiso de Dios de gobernanza política social que se la prometió a Abraham, ahora se la está prometiendo a Isaac. Pero también hemos dicho que este llamado pasa de hombre a hombre. No se quedó en Isaac, pasó a Jacob, al nieto. También le dijo Dios, yo soy el omnipotente, y haré de ti una nación, y de ti saldrá un conjunto de naciones, y de ti saldrán reyes. Espérate, una nación, reglas, reglas de gobernanza pública, reglas políticas, un conjunto de naciones. Las naciones no crecen así como canchita, hot corn, no. Las naciones crecen de acuerdo a un orden político. Y van a salir reyes, es decir, gente que va a gobernar. Por lo tanto, Dios está prometiéndole ahí gobernanza, reglas de gobernanza pública, de gobernanza política. Ojo, esas partes muchas veces lo leemos en la Biblia y se nos pasa por alto. Pensamos que las bendiciones son solamente espirituales, ¿no? Hermanos y amigos, escúchenme bien. Nosotros no estamos viviendo en el cielo. En el cielo todo será espiritual, todo será hermoso, etcétera, etcétera. Pero estamos viviendo en este planeta llamado Tierra. Y aquí no es el cielo. Algún día en el cielo haremos muchas cosas bonitas y hermosas que describen las escrituras. Pero en esta tierra, ¿qué hacemos? Porque todavía estamos en la tierra. Hay que hacer algo. Una de las cosas que si ya se está haciendo es, por ejemplo, lo que está haciendo Tucuy, estos espacios de reflexión. Este es un aporte, porque cada vez que ustedes invitan a un expositor, hay un nuevo tema, una nueva enseñanza, y quien no sabía va aprendiendo. Se va compartiendo la enseñanza, se va compartiendo la visión, se va compartiendo la idea. Pero en Jacob tampoco quedó la cosa. Pasó a las 12 tribus, ya con Josué, luego que salieron de Egipto cuando eran 430 años esclavos, más 40 años que estaban dando vueltas en el desierto, 470 años ahí sin hacer nada y sin ver el plan de Dios. Pero ahora ese plan se cumple en las 12 tribus, cuando ya con Josué se entregan las tribus. Son 12 hijos de Jacob. Pero si contamos bien todos los hijos acá hay más de 12. Y los hijos de Lea, Rubén, Simeón, ese paréntesis Leví es porque Leví no recibió heredad. La heredad fue Dios directo. Pero de Leví iban a salir los levitas, de Leví iban a salir los sacerdotes y Judá. Ahora, ustedes notarán en la diapositiva aquí que Judá está en color resaltado del resto. Ahora vamos a hablar de Judá. Luego, Dan y Neftalí, hijos de Bila. O sea, 12 hijos, perdón, 13 serían acá. No, aquí serían 11 hijos de 4 mujeres. Bila, quien era la sierva de Raquel, pero también de la sierva de Lea, Gad y Aser. Pero nuevamente con Lea, Isaacar, Zabulón y Dina. Por eso son 12 hijos, más Dina, a 13 hijos serían 13 en total. Entonces, miren, pero José está entre paréntesis y entran los nietos de Jacob, que automáticamente asumen el rol de hijos de Jacob, porque Jacob le dijo a su hijo José, estos dos mayores ahora son mis hijos. A partir de tu tercer hijo para adelante son tuyos. Pero estos dos mayores son míos, porque Jacob sabía algo, que en la tradición, en la enseñanza hebrea, el hijo mayor tenía doble heredad. Y entre los hijos de Jacob, el mayor fue Rubén, pero Rubén no fue el hijo de la mujer amada.
Abraham, Abraham tenía un hijo mayor. ¿Y el hijo mayor quién fue? ¿Se acuerdan? Ismael, pero no de la mujer amada. De la mujer amada era Isaac, pasó a Isaac. Luego, Jacob, el nieto, la mujer amada fue Lea, por lo tanto, Isaacar, Zabulón y Dina de Lea, pero la mujer amada era Raquel. Entonces tuvo dos hijos, José y Benjamín. Pero José era el mayor. ¿Por qué? Porque el hijo de la mujer amada. Doble heredad. Manasés y Efraín. Hasta ahí vamos entendiendo, pero este Judá viene de la línea de Jesucristo, el líder por excelencia. Y lo vamos a ver más adelante, este Judacito. Y de ahí vienen los judíos. Todavía aquí en esta época se llaman hebreos, no se llaman judíos. No había, todavía estaban en la tierra de Canaán que ellos conquistaron. Ahora, Israel, pero ese es en la época bíblica, ustedes me dirán, pero estamos en el año 2025. ¿Qué pasa? Pues Israel es el modelo de la iglesia. La historia de Israel es el modelo. En estos tiempos modernos hay que aplicar el modelo de Israel. Recuerda que la iglesia es como el olivo silvestre que fue injertado. Y lo que Israel rechazó, Juan 1:11, y a los suyos vino y los suyos lo rechazaron. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. La iglesia ocupó el lugar de Israel. Por lo tanto, todas esas bendiciones para Israel pasó a la iglesia, pero también todas las responsabilidades para Israel pasó a la iglesia. Esas, esas informaciones, ese modelo de gobierno, de gobernanza, pasó para la iglesia. Ahora usted dirá, pero la iglesia no se mete en política. Un momento. Cuando yo hablo de iglesia me refiero a los creyentes, a las personas que se llaman creyentes, hijos de Dios. No me refiero a la iglesia Alianza Cristiana y Misionera, a la iglesia bautista, metodista, presbiteriana, comunidad cristiana. No, 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 no. Me estoy refiriendo a cada creyente que somos la iglesia. Y aquí yo veo varios creyentes. A los que conozco es ahí a Lucho Pérez, a Borsi, ¿no? A Ricardo Ochoa, a Ángel Guevara y otros más. Entonces, ustedes son la iglesia. Miren, Ricardo Roa está en Bogotá, en Colombia. No está en el Perú, pero es la iglesia. Y ahí ha conocido a otros miembros de iglesia que son de distintos países. Acá en Perú tenemos iglesia venezolana, iglesia peruana, las personas. Entonces, todo ese modelo de gobernanza política, gobernanza social, automáticamente pasa a la iglesia, a nosotros. No nos perdamos de vista, mis queridos hermanos. Pasa a la iglesia. Ahora, nosotros tenemos las bendiciones de Dios, pero también las responsabilidades. Ahora, que yo no la quiera asumir, esa es otra cosa. Que a mí me han enseñado los misioneros, no, no te metas en política, ese es otro cantar. Yo tengo la responsabilidad de participar porque yo soy iglesia. Y heredé lo que otro rechazó, en este caso Israel. Entonces, ¿hay un modelo bíblico para las claves del cambio? Por supuesto que sí. Claro que sí. Y en la Biblia vamos a encontrar muchos ejemplos. Tenemos que participar, participemos. Antiguamente, en mi época, cuando yo era adolescente, la pregunta era, ¿será un pecado participar en política? ¿Participo o no participo? Ahora no, ahora hay que participar en el asunto. ¿Cómo participas? Ya no es ya no es si debo participar o no. Ahora, ¿cómo participas y con quién participas? Esa es otra pregunta que la tiene que responder la generación de ahora. No la generación Z, porque la generación Z tiene otros desafíos que más adelante ellos van a descubrir. Y aquí yo encontré, a grosso modo, 6 aportes, 6 ítems
Pueden haber más, pero yo encontré 6. Uno, el compromiso con la sociedad. Luego, la participación política. Luego, los espacios de reflexión. Este espacio que la Asociación Tucuy está haciendo encaja acá. Espacios de reflexión. Aportes ideológicos. Ese es otro ítem. La misión integral de la iglesia que se debatía en los años 80, en los 90, vuelve a tener vigencia. Y otro ítem que encontré muy importante es la responsabilidad social. Tengo algunas ideas, lo vamos a compartir luego. Encontré una cita de John Stott, justo en el Congreso de Lausana. Y él decía en el año 1974, en Lausana, Suiza, 1974, hace más de 50 años, no podemos llamar Señor a Jesús sin ser a la vez miembros responsables de su nueva comunidad. Hace más de 50 años, John Stott ya lo estaba mencionando. Un teólogo conocido, ya está en la presencia de Dios. Entonces, ojo, la iglesia ahora, el movimiento eclesial es una nueva comunidad, es la nueva humanidad vigente en este siglo moderno. ¿Cómo actúa ahora esta nueva comunidad llamada Iglesia Universal? ¿Cómo actúa? Cuando digo iglesia me refiero a la Iglesia Universal, no me refiero a iglesias en particular, iglesias locales, no. ¿Cómo actúa esta nueva comunidad? John Stott nos abrió los ojos hace más de 50 años en el Congreso, ojo, Congreso Internacional de Evangelización que se realizó en Lausana. Y de ahí al final se elaboró el famoso Pacto de Lausana, que era un pacto de evangelización integral de la iglesia. De ahí nació la misión integral de la iglesia. Entonces, ¿cómo no? ¿Cómo esta realidad nos encuentra y cuáles son los nuevos desafíos? Porque tenemos que hablar del cambio. Tenemos que comprometernos. ¿Cómo? Vamos a verlo. Punto uno. Vamos a ver estos 6 puntos. El punto uno, el compromiso social. ¿Qué podemos hacer para el compromiso social? Cuando nosotros predicamos el evangelio es la buena noticia. Pero ¿a quién le predicamos este evangelio? Al mundo entero. O sea, buena noticia para el mundo entero. Pero el evangelio no solamente es decir Dios te ama, recibe a Cristo en el corazón. El evangelio es integral. Porque si yo encuentro una persona con hambre, hace varias horas, varios días que no come, yo le voy a hablar de Cristo, está bien, pero prefiero primero darle un pan para que sacie su hambre y después le hablo de Cristo, para que de esa manera esté en buenas condiciones a escuchar el mensaje de salvación. Entonces, o si tiene frío, les doy un abrigo, algo que se abrigue. Entonces, la buena noticia para el mundo entero. ¿Nos alcanza todos los peruanos? Por supuesto que sí. Ahora, también hay una misión. Ahora, la palabra misión suena más a viajes misioneros. No, la misión es ¿qué haces tú? ¿Qué hago yo? Porque tú no puedes salir de Lima, pero haces misión acá en Lima o haces misión en Bogotá. Uno tiene que, o hace misión en Estados Unidos, en el África, en Argentina, en la Amazonía peruana. Uno tiene que encontrar la misión, la misión. Rebeca Rivadeneira, ustedes la conocen, ella con su esposo con Daniel hacen un trabajo espectacular en misiones amazónicas. Esa es una área de misión, lo que se llama la interculturalidad. Distintas culturas, cómo yo llevo la cultura, la misión. Y la misión todavía no ha terminado. Y la misión no es lo que yo creo, porque yo en mi iglesia cantan himnos, usamos batería, tenemos orquesta, pero si yo me voy a la sierra del Cusco, acá cantan en quechua, la canción me suena a guainito,
su cultura. Y yo no voy a entrar alegremente. No, crean y canten como yo canto. Yo canto en Lima, yo nací acá en Lima, aunque mi familia es de Cajamarca, Celendín. Entonces uno tiene que entender el rol cultural. Yo llevé un curso allá en Costa Rica, también estuve en Jamaica, y las iglesias de allá, sus canciones parecen salsa. La música salsa que escucho acá en el Callao, lo escucho allá. El mismo que estaba Bobby Cruz, Richie Ray, ahora este que canta la bilirrubina, es que es su cultura. ¿Quién soy yo para criticar? No, esta es música, es salsa cristiana. ¿Quién soy yo para criticar? Es su cultura de ellos. Entonces no podemos. En la Amazonía peruana se habla del amor a la tierra, en la sierra del Apu. El ser humano en la Amazonía está vinculado a la tierra. Yo tengo que respetar esa cultura, hablarle de Cristo en esa cultura. Tengo que entender esa cultura. Esa es la misión que aún nos falta enterarnos, que aún nos falta trabajar. Dios gobierna la naturaleza y la historia. Eso lo sabemos. Desde niños, de la escuela dominical, lo hemos aprendido. Y si Dios gobierna la naturaleza y la historia, Dios gobierna todas las cosas. Y si Dios gobierna todas las cosas, por lo tanto, me va a dar las herramientas para el buen gobierno político y público. Y necesito. Tiene que Dios darme. Por lo menos ya me dio la Biblia. Pero yo en la práctica tengo que ir aprendiendo cosas. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Correcto. Pero también es poder de Dios para transformar. El Evangelio cambia vidas. La Biblia cambia vidas. Y cuando una persona cambia vida, si era borracha, ahora ya no es borracha, era drogadito, ahora ya no es drogadito, si iba a divorciar, ahora ya no se va a divorciar. Son los cambios que uno ve, pero también hay cambios estructurales de la sociedad. Tiene que haber cambios también. Si antes yo era un ocioso, no me involucraba en mi trabajo, ahora me involucro. Si antes era profesor y enseñaba mal, ahora cumplo con el currículo. Me esfuerzo para que mis alumnos aprendan más cosas. Entonces, ese sí es un cambio social. Decía el apóstol Pablo a Timoteo, pero tú por tu parte, persiste, insiste, no te pierdas de vista, insiste, ten constancia. ¿Por qué? Porque tú has conocido las escrituras de tu niñez. Todos los que estamos presentes acá, ¿cuántos años tenemos de vida cristiana? Algunos tienen más de 10 años, otros tienen más de 20. Yo a Ricardo Ochoa me conozco de San Marcos. O sea, que la amistad que tengo con Ricardo Ochoa pues, son como 30, 40 años. Pero yo estoy convencido que tú tienes 30, 40 años en la vida cristiana. Lucho Pérez tiene yo lo conozco hace mucho tiempo, cuando yo era estudiante ya él estaba metido en la jupa ahí. A Borsi, Carmen Alvarado, su esposa, los conozco tiempo. Angelito se ha involucrado últimamente conmigo, me ha visitado, estamos juntos, nos vamos conociendo. Pero ustedes tienen años de vida cristiana, no son nuevos. Ustedes tienen más de 10, 20, 30 años de vida cristiana. Han conocido las escrituras desde muy jóvenes, de niños, de adolescentes. Por lo tanto, ustedes, me incluyo yo, somos más responsables que la generación Z que anoche salió por las calles. Somos más responsables en estos tiempos. Los cambios no lo va a hacer la generación Z, porque es la generación que son estudiantes, que todavía están viviendo el cambio, que todavía están postulando a un centro de trabajo. Nosotros, que ya somos parte del aparato productivo, sí podemos hacer cambios, tanto en la actividad privada como en la actividad pública. Por lo tanto, siempre se dice, no, la generación del futuro, es el futuro del Perú. No, no es el futuro, nosotros somos el presente, ahora. No, pero ya tú tienes el 50, 60, pero todavía estamos dándole.
formamos parte de la actividad. Dice la Biblia, y acá viene algo muy importante, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir o redarguir, como algunos tienen, corregir e instruir. Cuatro cosas para que ese cristiano esté preparado para toda buena obra. O sea, en esas cuatro cosas, Dios te está dando las herramientas, aún de la gobernanza política, no solamente de las enseñanzas espirituales, no solamente eso. Recuerda que la Biblia es un libro para todos. Y ahí yo puse abajo, todos sabemos qué cosas es enseñar, corregir, instruir, pero a veces, ¿qué es redarguir? Es contra-argumentar. Si va al norte, ahora venga al sur. Ahora vamos a ver estos cuatro puntos en el cambio social. Toda la escritura es útil, porque acá dice toda la escritura es útil, pero ojo, toda la escritura es útil siempre cuando tú leas la Biblia, bro. Pero si no lees la Biblia, no haces tu devocional, no va a ser útil para ti. Olvídate. Tú y yo estamos perdiendo el tiempo en este momento, porque no vas a entender lo que estoy diciendo y no vas a entender el plan de Dios en tu vida. Tienes que leer la Biblia. La Biblia cambia vidas. Y si tú quieres participar políticamente, tienes que saber de qué se trata. Toda la escritura es útil para enseñar. La Biblia nos permite ver y comprender las cosas que están ocultas a nuestros ojos, que en estos momentos no lo vemos, pero en la medida que vamos leyendo la Biblia vamos a ir descubriendo. Hasta el siglo XVIII había esclavitud y los bautistas, yo soy miembro de una iglesia bautista, los bautistas del sur en Estados Unidos, para ellos era bíblico tener esclavos. ¿Y por qué era bíblico tener esclavos? Porque la mayoría eran empresarios, tenían plantas de algodón, de otras, y la mano de obra era barata, gratis, con los esclavos. Entonces, obviamente, los esclavos, y como la Biblia habla de una sociedad esclavista, tener esclavos para los bautistas, empresarios, era fabuloso. Amén, amén, amén. Pero los bautistas del norte no. Ellos decían que los esclavos, los negritos, eran iguales que nosotros, sean blanquitos, negritos, chinitos, amarillos, rojos, colorados, todos tenían el mismo valor en libertad. Y ahí vino, no se pusieron de acuerdo, vino la guerra de secesión, la famosa guerra civil en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque tenemos distintas concepciones de vida y distintas lecturas de cómo entender las cosas. Ahí la Biblia dice eso, pero ¿por qué lo dice? ¿En qué contexto lo dice y por qué lo dijo? ¿Cómo lo dijo? ¿Qué pasaba en ese entonces? Hay que entender bien la lectura de la Biblia. No se trata de interpretar, la Biblia se interpreta a sí mismo, no se requiere interpretaciones privadas. Esto quiere decir, no, señores, eso no quiere decir eso. La Biblia se interpreta sola. Por si acaso soy miembro de la Sociedad Bíblica y he sido durante muchos años y todavía estoy asociado a ella. Por lo tanto, hay que entender qué dice la Biblia. Enseñar. ¿Hay algún versículo que me puede ayudar en eso? El Salmo 119:9 y el 105, ya ustedes saben de memoria. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Cómo puede limpiarlo? Obedeciendo, guardando la palabra de Dios. Pero nadie puede guardar algo si no la lee. Hay que leerla para guardar y para aprender. Lámpara es a mis pies tu palabra, ta, 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 ta. Pero si no leo la Biblia, no es lámpara, pues. Voy a seguir viviendo en oscuridad. Miren la importancia de la lectura de la Biblia. Yo te animo a que leas la Biblia. Toda la escritura es útil para qué? Redarguir. Ya le dije que era contra-argumentar. La Biblia nos permite vernos a nosotros mismos en nuestra realidad, frente a un espejo. Si tengo un chupito, tengo una manchita en la cara y me miro al espejo, va a reflejar mi realidad. No me puedo engañar. Si soy feíto y me miro al espejo, voy a ver otro feíto ahí.
¿Por qué? Porque soy la misma persona. Entonces, no, yo soy feíto, me veo, oh, qué bonito ese hombre. No, pues, el espejo refleja la realidad, tal como soy. Entonces yo necesito que la escritura, la Biblia, la palabra de Dios escrita, me hable para que yo cambie. Salmo 119, 11 y 12. En mi corazón he atesorado tus palabras. ¿Para qué atesoraste? ¿Para qué cuidaste? Para no pecar contra ti, para hacer lo correcto. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Nos permite aprender los estatutos de Dios. Y esos estatutos están en las Escrituras. Pero también la Biblia es útil para corregir. ¿Qué es corregir? Estás actuando mal. Me corrige. Hago un giro. Me anima en mi vida. Tomar buenas decisiones. Eso me enseña la Biblia. La ley del Señor es perfecta. Me da sabiduría. En el Salmo 7, 19, 7 y 10. Y según ese texto, esa ley es más perfecta, es deseable, más que el oro refinado y más dulce que la miel. Es decir, es buena para mí, me agrada, no es difícil, pero para que me agrade y vea que no es difícil, yo tengo que leer la Biblia. Me tengo que meter cada día a leer la Biblia, porque si no lo hago, no voy a entender ni Michi. Por eso que en muchas iglesias el predicador habla muy bonito, cosas que ni son de la Biblia, y la iglesia borrega que dice, amén, amén, amén. Pero lo que dijo no dice la Biblia. Él como habla bonito, lo está diciendo. Acostumbrémonos, queridos hermanos y amigos, a no ser borregos de nadie, no ser borregos de ideologías, no ser borregos de concepciones políticas, no ser borregos de enseñanzas, entre comillas, bíblicas, que son enseñanzas religiosas. Tú no eres borrego de nada. Somos ovejas de Dios, sí, pero nuestro pastor es Dios, no es hombre alguno. Por lo tanto, la Biblia es útil, ¿para qué? Para corregir, pero también es útil para instruir en justicia. Y aquí ya nos estamos metiendo más directamente al tema. Instruir en justicia, es decir, que hay cosas injustas. Siempre hablamos de la injusticia social. Hay que meternos. Estamos llamados a meternos. Y la Biblia nos enseña, nos instruye a ver ese nuevo camino. ¿Qué solución le damos? Y sobre todo para entender cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Dice el texto de 1 de Juan, 3 de Juan. Miren, yo me regocijé mucho cuando los hermanos vinieron y dieron testimonio, buen testimonio, y de cómo andas en la verdad. Le escribe el apóstol Juan a un hermano llamado Gacho. Este es un hermanito anónimo, pero líder, líder. Quienes lo vieron a Gallo dan buen testimonio. Y cómo rescatan y reconocen que están dando de la verdad. Y ahí no está hablando de temas espirituales, está hablando de una vida integral. Pero también de un tal de metro, todos dan buen testimonio. Por si acaso estoy usando la Reina Valera contemporánea en las citas bíblicas. Entonces, miren, dan buen testimonio de Demetrio. Yo espero que de nosotros también se diga lo mismo. Que otros digan, caramba, este hermanito, a uno, este hermano o esta hermanita, chévere, buen testimonio. Yo estoy agradecido a Dios, yo le agradezco a Dios por la vida de mis hermanos que han estado ahora. Ustedes, la mayoría ya saben, yo sufrí, me amputaron la pierna en el mes del 18 de julio. Yo actualmente tengo la pierna izquierda amputada. Uso silla de ruedas, uso muleta, uso andador. Ya con la gracia de Dios, fin de mes ya me están colocando la famosa pata de gallo, se llama pilón. Y todavía va a estar un par de meses con
el pilón, practicando y buscando el equilibrio. Y luego ya calculo que en febrero, enero, febrero ya tenga ya mi prótesis. Y muchos hermanos me han ido a visitar, entre ellos pues Ángel Guevara. Han estado orando en México, en Estados Unidos. Creo que la vez pasada conté como unos 30 países. Gente que ni me conoce, pero llevaron esa carga. ¿Yo lo merezco? No lo merezco. En mi iglesia, en la Alianza Cristiana del Callao, de Pueblo Líder, hermanos que me conocen han estado orando por mí. Entonces, yo estoy muy agradecido a Dios. No lo merezco, pero algo que me ha respaldado es el testimonio, el buen testimonio. Yo no me comparo con Demetrio ni con Gallo, pero por lo menos ahí humildemente algo hice, algo bueno, que los hermanos oraron. Yo estoy, gracias a Dios, estoy feliz y contento, no estoy deprimido porque soy amputado, no, al contrario, Dios tiene un plan conmigo. Estoy terminando un nuevo libro y ahora tengo más tiempo para seguir escribiendo. Entonces, hermanos míos, hay mucho por hacer, hay mucho por hacer, el buen testimonio. Proclamar a Jesucristo es decirle a todo el mundo que Él es el Señor del mundo, hablar del amor de Dios para el mundo pecador. Y si hablamos del amor de Dios, estamos reconociendo que Jesucristo, el Cristo, Jesús Cristo, es histórico y es bíblico, y es Salvador y Señor. La palabra Salvador lo entendemos. Salvó mi vida, ahora voy al cielo, tengo tengo vida nueva, perdonó mis pecados, etcétera, etcétera. Pero Señor, porque si Jesús es mi Señor, estamos hablando de un señorío, donde yo soy el vasallo. Y si mi Señor me está mandando y me está dando órdenes de gobernanza política, de gobernanza social, yo como vasallo no puedo decir, no, no, no quiero, no lo voy a hacer. Estoy obligado a cumplir con esa orden. Ahora que yo no lo haga, que me haga el loco, que sea ignorante de ese tema, esa es otra cosa. Pero a partir de ahora, déjame decirte algo, querido hermano. A partir de ahora ya no eres ignorante. Yo te lo estoy diciendo. Estamos llamados a involucrarnos. La Biblia nos habla que tenemos que ser la luz del mundo. Voy a mi iglesia, soy la luz del mundo entre los bautistas. Pero ahí todos son luces. Pues. Ah, ya me voy a cambiar, me voy a la alianza. Me voy a la iglesia alianza. Voy a hacer luz ahí. No, ahí todas son luces. O sea, yo no puedo brillar donde hay luz. Yo tengo que brillar ¿dónde? Donde hay oscuridad. Y la oscuridad está en el mundo. Ah, ¿te vas a ir al mundo? No. Tengo que influenciar a la gente del mundo. Tengo que hablarle de Cristo. Tengo que hablarle de la gobernanza política. Donde yo vaya, tengo que demostrar que soy cristiano. El evangelio no solamente es decir Dios te ama. El evangelio es una reunión de base, reunión de padres de familia, dar buenas ideas, buenos aportes, lo mejor para la mayoría, para que la mayoría tenga el bienestar. Ese es parte del evangelio, esa es parte de la misión integral. Por lo tanto, estoy llamado porque estamos hablando del señorío de Cristo. Este espacio que hace la Asociación Tucuy, fabuloso, está cumpliendo con esa norma, porque permite que todos los que están viendo vayan aprendiendo cosas, vayan escuchando algo que quizás no lo tenían presente. Y si lo sabían, ahora ya lo saben mejor. Hay un compromiso con la sociedad. Y mi compromiso con la sociedad tiene que ver con la justicia social. Tengo que buscar la justicia social. Tengo que meterme o aportar en políticas anticorrupción, hermanos y amigos. El Perú se está yendo por un desagüe. Yo soy especializado en economía. La cifra macroeconómica es estupendo, está muy bien. Pero nuestra sociedad cada vez va de caída en caída. Y el gran problema de las sociedades cuando caen es cuando las sociedades se corrompen, se debilitan, la inmoralidad.
Para que una sociedad se debilite, no se necesita una guerra. Hay que utilizar la estrategia que hicieron los cananeos con Israel. Israel era un pueblo de Dios. ¿Y cómo lo hicieron pecar a los de Israel? Metiendo prostitutas. Y como son varones los hebreos, comenzaron a pecar. Cuando Dios ya había dicho que eso era un pecado, comenzaron a debilitar las civilizaciones. Y con el tiempo desaparecieron. Igual, hemos tenido potencia Roma, hemos tenido potencia a Persia. En el orden bíblico sería pues Asiria, Caldea, Persia, Grecia, Roma, la revolución industrial en Inglaterra, por este lado, por el lado de los turcos, por el oriental, Estados Unidos. En pocos años la nueva potencia va a ser China, aunque a algunos no les guste, pero así va a ser. Entonces, miren, estamos cada vez, las sociedades caen, entran en una anarquía moral. Y la corrupción es casi, es una institución en el Perú. El policía pide dinero, el comerciante para ganar una buena pro. Entonces, todo es corrupción. ¿Y los clientes qué hacemos? Calladitos. No, que pierdo mi puesto, me vayan a votar. No, señores. Estás llamado a denunciar el pecado donde vayas. La lucha contra la pobreza. La pobreza va a haber, siempre va a haber pobreza. Pero cuando digo lucha contra la pobreza es cómo contribuyo yo para que haya menos pobres. Por ejemplo, si tú sabes que en tu iglesia o en tus vecinos hay alguien que la está pasando con problemas, no tiene empleo, no tiene trabajo, está con enfermedades, puedes ir a su casa y le llevas 1 kilo de azúcar, una mano de plátano, ya estás contribuyendo. Entonces, vas por la calle, ves a un niño vendiendo cosas, no le des dinero, pero dale un plátano, dale una manzana, un paquete de galletas. Ahí ya estás luchando contra la pobreza. Sí, pero ¿qué es un paquetito de galletas a un niño? Para ti no es nada, para ese niño es mucho. Es como la viuda, la ofrenda de la viuda, 2 blancas. Para los ricos que hacían sonar el sencillo ahí en las alforjas, no es nada. Pero para la viuda, Jesús lo dijo, era todo su sustento. Y la lucha contra la pobreza es parte del compromiso social. El combate contra la delincuencia, las extorsiones. Ahora es normal y común. Extorsionan por todos lados. La lucha contra la delincuencia. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué hago yo? Empieza enseñando a tus hijos en la escuela dominical a los niños qué es lo que tienen que hacer. Pero no lo que yo te diga. Tú elabora tu propia política de combate contra la delincuencia. Enséñales a tu familia, a tus sobrinos, a tus nietos, derechos humanos. Este es muy político. No, esto no es un tema político ni es un tema de la izquierda. Es un tema comunista. No. Derechos humanos no solamente tiene que ver con la matanza de inocentes, no. Tiene que ver con el hambre, con la salud pública, con todo lo que el hombre necesita para tener un bienestar. Ese es derechos humanos. Pero también el derecho en contra de las minorías. También hay que estar a favor de las minorías o por lo menos entenderlas. Así nos comportamos. No tengamos de acuerdo con ellos. La generación de empleos. ¿Cómo genera? Las pequeñas empresas, las pymes. Sí, pero ¿cómo se genera empleo? ¿Qué haces tú para generar empleo? No, yo no tengo empleo. Pues genera tu propio empleo. Forma una pequeña empresa que compra tu carrito sanguchero, tu esposa te ayuda a preparar pues las cositas que va el pan y tus hijos te apoyan ahí 1 hora o 2 horas. Pero genera un empleo, genérate tu propio empleo. Paz y orden interno. La generación Z salió ayer a protestar por las calles. La protesta es buena, pero lo malo de esta generación que sale es que cada vez que sale destruyen la propiedad pública.
pintarrajean paredes que no son de ellos, de casas particulares, de negocios, rompen vidrios, pintan las estatuas, todo el ornato lo malogran. También protesta, pero si estás ahí en esa manifestación, hey, no hagan eso, no rompan las plantas, no rompan esa estatua. ¿Por qué? Porque ese es parte del orden interno, de la paz. La descentralización socioeconómica. Lima es todo todavía. O ahora la costa y las provincias, la Amazonía peruana, las comunidades étnicas, los grupos étnicos, los ayaninkas, ¿no? Las comunidades altoandinas en el Perú están cada día viviendo de manera muy deprimida. La defensa y cuidado del medio ambiente también. La educación y la salud pública. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué puedo hacer yo? El rol de los jóvenes y el rol de las mujeres, que son minorías también. La jubilación. ¿Quién habla de la jubilación? En mi época había un congresista que hablaba de los viejitos, los viejitos, los viejitos. Pero ahora nadie habla de la jubilación. Y recuerden, ojo, pestañas cejas, así como Europa, cada vez está más vieja la gente, ya casi no hay jóvenes. Ahora pagan para que los jóvenes se casen y vayan a vivir allá. Porque el promedio, ojo, el promedio de hijos en Italia, promedio es 1.2, 1.2. En Alemania es 1.4. ¿Cuál es el país que tiene más éxito con hijos es España? 1.7. O sea, dos parejas, uno tiene dos hijos y el otro tiene solamente un hijo. A diferencia de América Latina o Asia o el África, donde los hijos son tres hijos, cuatro hijos, cinco hijos. Yo vengo de una familia de 12 hermanos. Entonces, miren, ya el mundo se está despoblando. Por eso que ocurren muchas cosas. Y hay que hablar de la jubilación, porque la gente es más vieja. No hay que llegar al nivel de Europa. No, la AFP, sí, pero la AFP tiene sus límites. Hay que ahorrar, la familia tiene que ahorrar. Los hijos tienen que ahorrar para que cuando vengan los tiempos malos, en mi época se llamaba, hay que guardar pan para mayo. La inclusión social, las minorías. Cuando hablamos de inclusión allá en el tema económico, el bancario, la bancarización, no, no solamente es eso, inclusión social. Y no, yo estoy hablando de inclusión financiera, inclusión educacional, inclusión social, incluye todo. ¿Eso quién habla? Nadie. Pero los creyentes, Dios nos da herramientas para hablar de eso. Nosotros más que nunca, los cristianos, tienen que hablar de educación, porque nosotros hemos sido forjadores de las escuelas dominicales. Los niveles de lectura deben ser los niños cristianos, porque están acostumbrados a leer la Biblia y tienen que estar en mejores condiciones de lectura que los otros niños que no leen la Biblia. Pero si estamos en el mismo nivel es que nuestros niños tampoco leen la Biblia. Por eso me preocupa que en algunas iglesias ya se ha quitado la escuela dominical. Ahora son como cuidadores, porque se tienen 6, 7, 8 cultos. Ya no hay maestros, ya no hay profesores de escuela dominical. O sea, ahí se está perdiendo tiempo y se está dejando un forado. Y ojo, en España, en mi caso, cuando yo estoy allá, busco una iglesia bautista, tengo que buscar la guía y llamar por teléfono. ¿Va a haber culto este domingo? Porque ya hay la iglesia, está el local, pero no van el domingo, ya como son muy pequeños, ya desapareció la iglesia, se juntan con otra iglesia, dos, tres iglesias ya. Si una iglesia tiene 20 miembros, amén. Si tiene 80 miembros, 100 miembros de una iglesia, un macanudo. Es una super iglesia. ¿Cuántos son? 100. Todavía aquí en el Perú no tenemos ese fenómeno, pero va a llegar un momento que sí, vamos a tenerlo. Estamos perdiendo de vista muchas cosas de las escuelas dominicales. Ese es otro problema político que tenemos que meternos.
la participación política, el punto 2 que quiero ver. ¿Cómo puedo hacer como cristiano, como ciudadano, participar políticamente? Ah, ya, a través de un partido político, no necesariamente. Están los partidos, las agrupaciones políticas, los movimientos, está bien. Eso es lo que todo el mundo hace. Pero también, ¿por qué no tú eres candidato en un proceso electoral para el regidor, para el Congreso, que te nombren ministro? Acá en el grupo de la JUP, acá de Tucuy, hay muchos ministeriales. Ojalá que alguno de ustedes llegue a ser ministro de Estado. Pero no solamente en este nivel, sino también consejero regional, regidor en un distrito, presidente de la Asociación de Padres de Familia, presidente del vaso de leche, presidente del barrio. Es decir, la participación política para ser candidato es amplia. No, que no hay eso en mi barrio. Créalo, créalo. Reúne a tus vecinos, vamos a pintar la quinta, vamos a pintar la cuadra, vamos a pintar esto, en Navidad vamos a poner adornitos, etc. Pero fomenta la unidad, inspírate y lidera ese trabajo. La formación de cuadros políticos. Lo que está haciendo Tucuy, no sé si está entre sus objetivos, pero lo que está haciendo Tucuy en este momento y lo que está haciendo y lo que hizo después es parte de la formación de cuadros políticos. ¿Por qué? Porque están formando gente que a lo mejor por ahí agarra la idea y sigue adelante. ¿Dónde lo aprendió? En Tucumán. La participación activa en el Estado, como trabajadores, como servidores públicos, atiende bien a la gente. Las organizaciones de base, la Asociación de Padres de Familia, para, la Junta Directiva del Salón de Clases de mis hijos, en el barrio, el club de fútbol, etcétera. Hay la cooperativa, hay muchas actividades. La iglesia puede, la iglesia tiene muchos locales. Dicten en el verano pues, vacaciones útiles. Enséñenles ya gratis y de paso comparten el evangelio. Pero les enseñan inglés, les enseñan a poner inyecciones, les enseñan matemáticas, lenguaje. A veces algunos chicos de mi iglesia, hermano, me dicen, ¿usted me puede ayudar en esos temas de lenguaje, de historia, de comunicación? Por supuesto. Veo mi agenda ya. Te espero en mi casa a tal lugar, tal día, tal hora. Porque lo puedo hacer, lo puedo hacer. Hasta tengo un pequeño manual que todavía no lo he impreso como para ingresar a la universidad. De mis clases que dicto, digo. Entonces, hay miles de ideas innovadoras para participar activamente. ¿Qué hago yo también en actividad privada? Trabajas en un banco, trabajas en una empresa, trabajas en un grifo, actividad privada. ¿Qué estás haciendo desde esa perspectiva? No solamente vas, trabajas, vienes a tu casa, luego al día siguiente lo mismo, no. Actividades culturales y aporte a instituciones culturales. Fomenta la cultura. Eso en economía se llama la cultura de la economía naranja también. Participación en centros académicos, ser profesor en universidades, en academias, institutos, en el colegio. ¿Eres ingeniero? Pues ser profesor de matemáticas, porque por lo menos dominas mejor que un periodista el tema matemático. Entonces, métete, métete. Forme una asociación, una academia preuniversitaria, capacite a las personas, pero haga, ese es parte del trabajo político, del aporte, del cambio social, de lo que le llaman ahora ciudadanía. Puesto que Dios aborrece el mal y la injusticia, no debemos tener miedo de denunciar los malos. Si Dios lo denuncia y en la antigüedad utilizaba profetas, ¿por qué no hay profetas ahora? Porque no lo quieren hacer. Nos damos cuenta que el mal está ahí, pero no lo hacemos. El culto empieza a las 7:30. 7:30 solamente está el hermano que iba a dirigir y otro más.
No hay que esperar a los hermanitos que vengan. Eso está mal. Empieza la hora. Y como el ser humano es un animal de costumbre, va a aprender poco a poco a llegar temprano. Entonces, hay que hacer lo correcto. Aquí pongo algunos ejemplos. Solamente Pablo es del Nuevo Testamento, el resto es del Antiguo Testamento. Miren, y he puesto lo que más conocemos, pero hay muchos, hay muchos. Y en el Nuevo Testamento hay más. Recuerda que para nosotros vamos a diferenciar, este es del Antiguo Testamento y este es del Nuevo Testamento. Pero para la Biblia no había ni antiguo ni nuevo, era una sola historia, digamos un solo testamento para la Biblia. Recuerda que cuando Pablo escribe, y toda la escritura es inspirada por Dios, se refiere al Antiguo Testamento, a la ley y los profetas, porque recién el Nuevo Testamento estaba en proceso de escribirse. Pero nosotros por fe aceptamos que toda la Biblia es inspirada por Dios, toda la Biblia. Pero cuando la Biblia habla que es inspirada por Dios, se refiere a la ley y a los profetas. Y obviamente también los libros históricos, los libros históricos y poéticos. Entonces, estos son ejemplos. ¿Y por qué estos ejemplos no figuran ahora? ¿Por qué? Oye, el hermanita es congresista. Oye, lo han elegido viceministro al hermano. O sea, nos alegramos como por cuatro o cinco cositas que se hacen. No, nosotros deberíamos tener toda una cantera de creyentes en distintas áreas, trabajando en ministerios, en municipalidades, en los colegios, directores de colegios. Por ejemplo, mañana hay elecciones en el colegio de periodistas. No he presentado ninguna candidatura, estoy apoyando a uno. Pero para el próximo año ya no sé si ganaré, me presentaré candidato, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que poco a poco involucrarse, involucrarse. Y eso es ciudadanía. Espacio de reflexión. Vuelvo a insistir. Esto, lo que está haciendo Tucuy, es un espacio de reflexión. O sea, el tema que estoy tratando ahora, ciudadanía, no debe ser nuevo para ustedes. O ya ustedes lo están haciendo. Quizás no se daban cuenta por el nombre, pero eso es ciudadanía. Si ahí la Asociación Tucuy está haciendo algo de ciudadanía, sí. Cada mes, cada semana, cada cierto tiempo tenemos una conferencia. Y los espacios de reflexión, círculo de lectura. Fomenten los círculos de lectura. Un tema, puede ser un texto bíblico, adrede, o puede ser un texto de algún autor. ¿Qué opina? Debates, conferencias, aportes intelectuales, roles académicos, donde vayas. Ojo, si tú eres profesor, invita a algunos compañeros, amigos de tu CUI para que dicten una conferencia a tus alumnos de secundaria sobre su tema. Vas a ayudar a esos alumnos y ellos van a aprender cosas nuevas. Foros especializados. Difunde artículos, por favor. Escribe. No, no sé escribir. Escribe. Ahora hay herramientas en Internet con inteligencia artificial. Eso sí, no plagies, no copies. Pero escribe. Pero ten mucho cuidado. No todo es inteligencia artificial. Justo esta semana me visitó un alumno y me dijo, profesor, ayúdeme en este tema. ¿Qué pasa? Lo hice con inteligencia artificial y él está haciendo un trabajo sobre el uso de las cajas de huevo en la industria de belleza, cosmética. Y la inteligencia artificial le sacó un excelente tema, pero ahí mencionaba la economía circular, desarrollo sostenible, calentamiento global. Y yo le pregunté, ¿tú sabes algo del calentamiento global? No. Ah, ¿qué cosa es la economía circular? No. ¿Qué cosa es el desarrollo sostenible? No. Entonces, la inteligencia artificial hizo un buen trabajo, pero si tú no lo lees, no estudias, la inteligencia artificial no va a hacer tu trabajo por ti.
te da ayuda, es una herramienta. No va a hacer el trabajo por ti. Pero como nosotros somos ociosos ya, toda la inteligencia artificial, no es así, señores. Por tu parte, pues. La inteligencia artificial te puede dar ideas, pero yo para preparar este tema, voy a usar inteligencia artificial. No, voy a usar mi experiencia. Voy a usar mi experiencia. Entonces, escribe. No, pero ¿qué le escribe? Ya, yo soy el director del periódico Certeza. Por ahora, después de la pandemia, ahora se ha vuelto virtual. Es un excelente periódico. Tengo yo casi 600, más de medio millón de lectoría. Y el blog no, no, el blog tiene más de medio millón. Y como el periódico, tengo bastantes miles. Pues mándame tu artículo, yo te lo publico. ¿Cuál es el problema? Pero la idea es que tú escribas. Ese es un aporte de ciudadanía. Los espacios de reflexión ayudan a la creación de nuevas ideas. ¿Y por qué no? Esas nuevas ideas con el tiempo se pueden transformar en un libro. Y ya tienes el material de un libro. Escribes un artículo, después de 40 artículos, tienes 40 notas para publicarlo en un pequeño libro que está delgado, y escribes. Ya tienes un pequeño librito. Después ya corrige, le agregas cosas, ya sería una segunda edición aumentada y corregida. Pero la idea es que des el primer paso. Eso se llama ciudadanía. ¿Por qué? Porque teniendo un libro, cualquier libro que tengas a la mano, te sirve como aporte. Y es un aporte al pensamiento crítico, a la intelectualidad. Y al mismo tiempo, los espacios de reflexión crean escuelas de formación política. Esto es una escuela de formación política también. Pero también tenemos los aportes ideológicos. Toda concepción ideológica es parte de la política. Entrenamiento del pensamiento crítico. Tienes que desarrollar un pensamiento crítico. No seas como el lorito. Repite lo que otros dicen. No. Ahí tú tienes que ser el líder. Pon tu posición. Usa los medios de comunicación escritos, electrónicos. Da propuestas de valor. Tienes que tener presencia en las redes sociales. Aunque sea dos, tres líneas, pero manifiéstate. Los jóvenes de la generación Z salieron anoche. Escribe algo en tu Twitter, en tu Facebook. Me parece bien que esta generación proteste, ta. Me parece malo, pero da tu opinión. No te quedes callado. Opina algo, aunque sea una vez a la semana, pero opina. Vas teniendo presencia en las redes sociales, pero al mismo tiempo te estás acostumbrando a tener un pensamiento crítico, no criticón, un pensamiento reflexivo, crítico, intelectual. Y ahí tienes material para publicar un libro. Empieza a publicar. No, yo solamente escribo poemas. Publica tu poema, pues hijo. Publica tu poema, porque también eso es un aporte a la literatura, a la comunicación. Esa es parte de la gobernanza cultural. La misión integral, lo que se hablaba en los años 80, la misión integral de la iglesia. Ser un ciudadano del reino de Dios es estar sujeto ¿a qué? A su justo gobierno. Estar sujeto, obedecer y al mismo tiempo ejecutar las normas que ese nuevo reino, que el reino de Dios te demanda. ¿Por qué? Porque la iglesia es la comunidad del pueblo de Dios. Somos pueblo de Dios. Pero ¿qué nos vamos a diferenciar nosotros llamados, que nos llamamos pueblo de Dios, del pueblo común y corriente? De los comunistas, de los fascistas, ¿de qué? Empieza a leer libros. Cuando tú lees un libro aprendes algo. Tienes libros de historia, de geografía, qué pasa en otros países, turismo, lee literatura, porque hay muchos autores que relatan la realidad de sus contemporáneos, de los personajes de su cuento o relato.
Y lo que dije al principio, estamos viviendo en la tierra, no en el cielo. Por favor, eso entiéndelo bien, por favor. No espiritualices todo. Está bien, la vida cristiana es un tema espiritual, nuestra lucha no es contra guerra, contra el ser humano, sangre de hombre, sino cosas espirituales. Que el Colorado está suelto y el Colorado está tratando de hacernos caer por todas partes, sí, pero no estás en el cielo, estás en este planeta llamado Tierra. Y mientras estés en este planeta llamado Tierra, tú eres un ciudadano del reino de Dios, aquí en la Tierra. Por lo tanto, ¿qué me dice este reino de Dios para una gobernanza política, para un aporte social, para la justicia social? ¿Qué me dice? No van a venir los ángeles a hacerlo, tienes que hacerlo tú. Y hazlo en función y en la medida de tus posibilidades. Ya estoy terminando ya. La responsabilidad social. Dios es el creador y juez. Y todos somos hechos a la imagen de Dios. Si Dios es el creador y tú y yo somos hechos a la imagen de Dios, debemos tener dignidad. El ser humano tiene dignidad y esa dignidad debe ser respetada. Te pongo un ejemplo así candente. Los que ahora se llaman gays, que no es otra cosa que homosexuales y lesbianas. En mi época no le llamábamos así, en mi época le llamamos maricones y machonas. Pero suena muy fuerte, pues, ¿no? Ya suena muy fuerte, no es insulto, ¿cómo vas a decirle maricón? ¿Cómo le vas a decir machón? Ahora gay, no, ahora homosexuales, pero ahora le han bajado la carga objetiva, gay, no es travesti, él no es homosexual, es travesti, es lo mismo, y la Biblia lo condena. Por lo tanto, aún yo no estoy de acuerdo con ese nivel de vida, pero aún esa persona tiene que ser respetada. ¿Por qué? ¿Qué pasa si Carlitos, un varón, nació varón, se viste de mujer y va a tu iglesia este domingo, mañana, y tú estás ahí en la puerta? No, yo no lo saludo, me hago loco, me paso a bailar. Salúdalo, puede estar viniendo a la iglesia, a lo mejor ahí tiene un encuentro con Cristo y cambia. Tienes que aprender aún a amar a esas personas. No las cosas que hacen, pero tienes que amar y busca hacer amistad con ellos. Y con el tiempo les vas enseñando qué es lo correcto, qué es lo que la Biblia enseña. No los critiques. Sé tolerante mientras están en ese proceso de aprendizaje. Pero después, enséñales qué cosa es correcto y qué cosa no es correcto. Muchas de esas personas están viviendo esa vida porque nadie le dice nada. Pero ojo, el hecho, y tú enséñale, el hecho que él sea así, que siendo un hombre se vista de mujer, eso no supone y no implica que tú tienes que creer lo que él crea. Porque si no, esa minoría va a imponerse. Eso es lo que yo le llamo las dictaduras de las minorías sobre las mayorías. Lo respeto. Si mi amigo Carlito quiere vestirse de mujer o mi primo, mi hermano Juan, qué sé yo, se quieren vestir de mujer, allá ellos. Yo soy yo, pero mi hermano, mi primo, mi amigo no me puede exigir a mí a que yo piense y crea como ellos. Yo pienso que el ser humano nació hombre y nació mujer y punto. No hay medias tintas. Igual, tú tienes que actuar, ser tolerante, pero ama a la gente. Porque esa persona no nos gusta lo que hace, el drogadicto, la prostituta, el homosexual, no nos gusta, pero tiene dignidad. Porque esa dignidad significa que esa persona, al margen de lo que haga, fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Eso es también ciudadanía. Y eso también tienes que enseñar. No, este drogadicto, esta mujer es prostituta, no me junto con ella. Mira Jesús, ayudó a una prostituta. Mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ni yo, siendo el Hijo de Dios, te acuso. Simplemente vete y no peques más. Mire, Jesús se metió a la casa de Saqueo, publicano. Estaba con pecadores.
comía con pecadores, con publicanos. Y entre sus discípulos estaba un tal Judas Iscariote. Por lo tanto, Jesús no rechazó a nadie, los amaba, pero Jesús no compartía con ellos, pero sí estaba dispuesto a ayudarlos. No, yo no voy a fiestas, ¿sí? ¿Y Jesús qué hizo en Caná? ¿No fue una fiesta? ¿Y no convirtió el agua en vino? Una cosa que tú vayas, te emborrachas. No. Yo, por ejemplo, cuando es cumpleaños de mis hermanos, ahora estoy más junto. ¿Cómo yo les voy a hablar de Cristo a ellos si yo no voy a sus reuniones? Tengo que comunicarme con ellos, estar en contacto con mi familia, con mis primos, con mis tíos, con mis sobrinos, porque de esa manera yo tengo que, ellos tienen que ver en mí a Jesucristo. Yo el año pasado, justo por cerca de la Navidad, en mi casa se iban a reunir varios miembros de mi familia, entre ellos uno de mis sobrinos. Y uno de mis sobrinos me dijo, tío, usted sabe, puso en el WhatsApp de la familia, ustedes saben que yo soy gay, así que voy a ir con mi pareja. Yo con mucho cariño, ¿qué le dije? Sobrino, las puertas de mi casa para que tú vengas con tu amigo, no le dije pareja, para que tú vengas con tu amiga están abiertas. Pero esta reunión que vamos a hacer en la casa es de familia. El objetivo es la familia. Mi sobrino entendió y no vino. Pero se lo dije, fui franco. Eso también es ciudadanía. Decir la verdad, porque estoy en la verdad. Pero tampoco, si mi sobrino me visita cualquier 10 semanas y yo estoy acá y él viene con su pareja, lo recibo. ¿Cómo te llamas? Mi sobrino se llama Alejandro. ¿Tú cómo te llamas? Juanito, ¿ya? Y le voy a hablar. Y si tengo oportunidad de decirle las cosas como deben ser, se los digo, con mucho cariño y con mucho respeto. Porque tampoco se trata de ofender por ofender. Siempre las cosas hay que hacerlo con mucho equilibrio, con mucha decencia. No diplomacia, porque la diplomacia hasta cierto punto es hipocresía, sino hacer las cosas en su justo medio. Y esas personas son hechas a la imagen de Dios, no importa la raza, la religión, el color, la cultura, la clase social, el sexo o la edad. Juan 3:1 dice que somos llamados hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Y si Jesucristo no rechazó a nadie, tampoco debemos rechazar a nadie. Pero sí amarlos y decirles las cosas como son. Es decir, vete y no peques más. Esa es nuestra actitud. No le dijo prostituta, ni tampoco le insultó y le dijo una palabrita. No le dijo puta, le dijo vete y no peques más. A ese nivel tenemos que llegar nosotros, decir las cosas como son, con claridad, pero sin faltar el respeto. Y espero que no se hayan molestado por haber mencionado esta palabra vulgar, porque ese es un nombre vulgar que se le conoce en todo el mundo. Bien, muchas gracias. Si hay alguna pregunta, no sé cuál es el sistema. Angelito, Gracias, César. Borsi está dirigiendo la reunión, allá, vos. pero en todo caso, ¿nos dice algún comentario, alguna pregunta? Cuando no hay preguntas, yo le digo a mis alumnos, o mi clase ha sido magistral y todo el mundo lo entendió, o nadie lo entendió. Y por lo tanto, de vergüenza, no saben qué preguntar porque no lo entendieron. No, sí, tenía una pregunta. Sí, sí, Tal vez para nosotros, un poco para ilustrarnos, este tema es amplio, ¿no? El tema del sí, liderazgo, ya. Entonces, pero de repente alguna pauta así breve, ¿por dónde empezamos? ¿No? excelente pregunta. Aunque le parezca mentira, es una pregunta filosófica. ¿Sabes por qué? ¿Por dónde empezamos? Por el principio. Involúcrate. Haz algo chiquitito. Recuerden que si yo te digo, a ver, acompáñame a caminar 25.000 kilómetros, 25, 1 kilómetro te puedo aguantar, pero 25.000 no te pases, pues. Pero la gran marcha de los 25.000 kilómetros empieza con el primer paso. Recuerda que lo que dijo el poeta Antonio Machado,
el autor de Bodas de Sangre. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Entonces, en muchas áreas de la participación política, social, de la ciudadanía, de los cristianos, no hay camino. Y los caminos que hubo en el pasado, unos han sido buenos, regulares, pero la mayoría han sido malos. Entonces, hay que hacer camino. Y hay que hacer camino correctamente. No vamos a caminar los 25.000 kilómetros, ni siquiera 1 kilómetro, pero por lo menos caminamos 10 cuadras. Algo es algo. Pero ya empezamos con algo. Y en estos temas hay que empezar con algo. Tú estás involucrado con tus hijos en la escuela de padres, en junta directiva del salón, en el barrio, en el trabajo, en el sindicato, qué sé yo. Tú tienes un Twitter, tienes un Facebook. Opinan que sea, ya viene la Copa Libertadores, Flamengo con Palmeiras. Opina. Yo pienso que el Palmeiras es mejor que el Flamengo. Por esto, porque tiene a este jugador, ta. Pero ya estás opinando. La idea es meterte. Si tú no sabes nadar, yo en una pizarra mía mueve los bracitos así, la patita así, los pies así. No puedes. Para aprender a nadar tienes que meterte a la piscina. Y ahora que el agua te dé así, bájate y allá, pero en la piscina uno aprende. Igual, hay que empezar con los chiquitos, pero hay que empezar. Ahora viene el tema de la Navidad. Pues bien, primero llama a toda tu familia para la Navidad, ya te estás acercando a la familia. Aquellos que no hablas como 2, 3 años, ahora te vas a comunicar. Buen motivo la Navidad. Bueno, te llamo para decir, aunque sea un mensaje de WhatsApp o una llamada telefónica, te llamo para desearte una feliz Navidad, Pues ya te acercaste. Ya hiciste lo difícil, te acercaste. Escribe un mensaje sobre la Navidad para mí significa que Cristo está en el corazón, y lo pones en tu Facebook para que todo el mundo se entere que tú eres cristiano. Y poco a poco te vas involucrando. Y en las reuniones del trabajo, participa. Primero escucha, después das alguna idea, un aporte por aquí, por allá. Empieza leyendo libros. Yo tengo más o menos 1 millar de libros. Para algunos, tantos libros, pero para el que tiene 30.000 libros, 10.000 libros, yo soy un camote, una zapatilla. Pero ojo, la ventaja que tengo yo que el 80% de estos libros yo los he leído. Mucha gente tiene 50.000 libros de adorno, pues no los ha leído. Ahí está. Yo el 80% sí los he leído. Entonces, eso lo que tú tienes que hacer. Empieza leyendo un libro. Ya empieza a partir de mañana. No a partir de diciembre, voy a leer. No, diciembre falta unos días. Falta 15 días. Empieza a partir de mañana domingo. Ya selecciona un libro. ¿Qué libro voy a leer? Historia, literatura, un cuento, una novela de Vargas Llosa, una novela de Isabel Allende, la chilena. Pero lee algo, lee algo. Yo, por ejemplo, yo leo, ahorita tengo 4, 5 libros en simultáneo que estoy leyendo. Pero yo empecé leyendo un libro, luego terminar ese libro, otro libro, terminar otro libro. Luego ya me metí con 2 libros en simultáneo. Fue pasando los años en 3 libros. Ahora estoy leyendo 5 libros en simultáneo. Algunos más chiquitos, más delgados, otros más gruesos. Pero ya empecé ya. Y yo aprendo de eso. Entonces, aunque sea, empieza leyendo algo pequeñito, chiquito, aunque sea un folletito, pero empieza leyendo. Tienes que aprender a leer la Biblia. No, no me gusta leer, no tengo la práctica de leer. Empieza por el Génesis, es como un cuento. El Éxodo, empieza por Mateo, Marcos o Lucas, que habla la biografía y los hechos de Jesús. Pero hay que empezar. El asunto es empezar, Angelito. Y esto para todo el mundo.
empiecen poco a poco. Ahora van a ser el ángel, el mortal, el amigo secreto. ¿Qué quieres que te regale un perfume? No, regálame un libro. Que te regalen un libro. Un libro de literatura, de lucha social, de historia, pero que te regalen un libro. A lo mejor por ahí te regalan un libro de la guerra civil de Estados Unidos. Ya aprendiste algo, y está algo escrito. Ya tienes una idea de qué pasó con los esclavos, con los bautistas del norte, los bautistas del sur, por qué lo asesinaron a Abraham Lincoln. Entonces ya tienes una idea. Pero lo correcto es que empieces ya, empieces. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, creo que no hay más preguntas. Eh, Estimado César, muy agradecido. Esperamos tenerte en otra oportunidad para seguir aportando con estos temas de reflexión, de Ujú. desafío, de liderazgo. Muchas gracias a todos por su participación. Muchas gracias. En el siguiente tema va a ser sobre la, el proceso electoral del 2000 a la actualidad a cargo de Juan San Martín. Muchas gracias. Nos Gracias, vemos Remín, la y me próxima. dio mucho gusto verla. Muchas gracias César Me dio, también. Muchas gracias, gracias a Angelito. todos por su participación y nos estamos viendo dentro de 2 semanas. Ya, me dio gusto verlo a Ángel, Borsi, salúdame, Borcito, a Carmencita, a Gracias. Lucho Pérez también, a mi amigo Ricardo Ochoa allá en Colombia, y al resto que no conozco, aunque de nombre conozco a Francis. Creo que ella trabaja en una ONG, creo, ¿no? De niños. En llama. En Centro Llama. Llama. Sí, una vez fui a entrevistar allá, en Llama, pero ya te estoy hablando hace como 20 años. Entonces, me da mucho gusto y a las personas que no conozco, para mí es un placer también conocerlos, aunque sea de nombre. Rosa Julga, a María, que es Mari, Cintia, mucho gusto de verlos. Y Dios los bendiga hasta cualquier momento. Bendiciones. Gracias. Bendiciones.